Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, ¿pero qué es eso que acaricia usted con tanta ternura? Una botella de aceite de oliva, pero tan mal está la cosa, por amor de Dios, ya me contará lo del aceite de oliva, que por cierto, aquí el aceite de oliva español, desde el fin de semana pasado, no hay quien lo encuentre, ¿eh? O sea, parece que ha habido, pero vamos, una redada de la migra y se han llevado todas las botellas, o sea, es algo tremendo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿Por dónde vamos hoy? El oro verde. El oro verde, mejor agarrar una botella de aceite que una botella de ginebra, aunque más de uno dirá, bueno, pues sí, realmente... Sí, la verdad es que sí. Sí, claro que sí, porque eso es alimento y es de verdad un aceite de oliva pues que está en el disparadero geopolítico. Ayer al final no nos dio tiempo de comentarlo. Hoy vamos a hablar de este aceite, he traído un poquito para que lo moje usted con un poquito de pan, es suficiente. Yo en alguna ocasión... Ya sabe usted, mis ascendentes jiennenses, yo me lo directamente con una cucharita de café, y si es bueno, uno se lo toma y pues para el paladar hay es gente que lo hace, ¿no? la verdad es que el aceite de oliva, no vamos a detener aquí mucho, porque yo todavía estoy en ayunas y no quiero que los jugos gástricos se me subleven, pero verdaderamente el aceite de oliva es un lujo. Sí. Y además es toda una cultura, o sea, el aceite de oliva es algo que surge en el Mediterráneo, oiga, pero que está vinculado a todas las grandes culturas, incluida la española, por supuesto. Tanto en el ámbito gastronómico como en el religioso, también en muchos casos, ¿no? E incluso, pues también, ¿no? Cultural en la esencia. Pero sí, efectivamente. Estoy aquí con el aceite de oliva, no se me ha puesto mal cuerpo, aunque tengo de fondo ahí a Sánchez sin audio, que está compareciendo en estos momentos, y esto, pues, evidentemente, le pone mal cuerpo a cualquiera. Esto junto con una comparecencia de María Jesús Montero directamente para ir al médico a que te recete algo. Yo, afortunadamente, hace ya tiempo que no voy al psicólogo, vengo aquí con usted. Al final, pues ese dinero que me ahorro. Desde luego que sí. Y algo gana. Tampoco claro, tampoco mucho, pero... Al final, bueno, nos da para vivir gracias a la colaboración de nuestros amigos, y al final esa es la historia, ¿no? Tenemos a Sánchez compareciendo, está en estos momentos hablando, estoy viendo solo algunos titulares, pero básicamente para lo que comparece es para comunicar que finalmente pues ha tenido que ceder y han sido los tipos de Junts, los catalanes, los de Puigdemont, quienes le hayan forzado a cambio de seguir manteniendo cierto apoyo parlamentario, un apoyo sui generis a sacar de aquel decreto ómnibus del que hablábamos hace unos días, de aquel decreto en el que iba todo como en un cajón desastre, pues sacar la parte, podríamos denominar, más social, esa revalorización de las pensiones con el IPC, y avanzamos aquí que en algún momento pues iría aparte del resto de medidas que planteaba el gobierno, también las ayudas a los afectados por la DANA, que eran las dos variables fundamentales que aquí citábamos, y seguramente los descuentos también a los transportes, al transporte público, que eran medidas, como digo, de cierto carácter social y que, como digo, pues seguramente podremos ver en las próximas horas cómo salen adelante, porque se realizaría una votación en el Congreso y en esa votación, pues evidentemente sí que se conseguirían los apoyos suficientes. La cuestión de la protección de los ocupas se saca fuera porque es Junts quien no quiere que se saque adelante la protección de los ocupas. Es decir, fíjense en qué momento estamos en España y que tiene que ser el nacionalismo catalán el que ponga un poco de cordura en estas medidas de Pedro Sánchez, que lo que hace básicamente pues es, como no puede legislar porque no tiene suficientes apoyos y sobre todo porque no tiene presupuesto general del Estado, porque esto tradicionalmente
siempre ha ido los presupuestos generales del Estado, pues tiene que ir a golpe de decreto. Y ese es el problema de montar un gobierno, pues en cierta minoría, un gobierno Frankenstein, que, bueno, pues al final pues no puede sacar adelante iniciativas que más allá de la propaganda política son necesarias, en el caso de la revalorización de las pensiones, porque así lo determina la ley. Si no nos gusta la ley, pues se podría cambiar. Y en el caso de los afectados por la DANA, bueno, esto es otra de las grandes mentiras, porque no hace falta ningún tipo de decreto para aprobar esto. Se envía el dinero y fuera, que es lo que hace Hacienda en otros muchos casos, y no hace falta aprobar un decreto, por mucho que el gobierno esté diciendo lo contrario. Además, hoy en España, en la noticia, han salido los datos de empleo. Hemos visto también a Sánchez y a sus secuaces mentir de forma descarada. Es decir a estas alturas de la película que España está creando empleo es una gran mentira. Está creando es empleo una público. mentira, exactamente, Claro. exactamente. Es una medio mentira, no es mentira que cree empleo, pero claro, el empleo es empleo público. Empleo público, solo hace falta ver los datos del cuarto trimestre. Dicen, no, es que hay 35.000 ocupados más. Son 34.800, pero voy a redondear un poco porque si no esto queda muy tedioso. Unos 35.000 ocupados más. Dice, oiga, y de ellos, ¿cuáles son del sector público? ¿Cuáles son del sector privado? Dicen, no, el sector público crea 50.400. El empleo privado destruye 15.600. Es decir, en el último trimestre del año pasado, España ha destruido empleo privado. No es que no lo haya creado, es que lo ha destruido en términos netos. Es así. Claro. Entonces uno empieza a entrar ahí, empieza a mirar los datos, y la calidad del empleo, que era algo en lo que insistía mucho Yolanda Díaz, ¿no? Vamos a acabar con ese empleo que realmente pues, es un subempleo y vamos a potenciar los contratos indefinidos, etcétera, etcétera. Uno mira, número de contratos a tiempo completo se ha reducido en 230.000 personas. Y los de tiempo parcial, que se supone que no existen, han aumentado en 265.000. Dice, oiga. Y luego, claro, dicen, no, es que el paro baja. El paro baja por la creación de empleo público, destrucción del privado, disminución del número de personas de población activa, también esto es importante. Es decir, gente que deja de buscar empleo porque ya el desánimo, el efecto de desánimo es evidente ante las malas expectativas. Eso en un país que es uno de los que más crece en la Unión Europea. Claro, esto es lo que nos tiene que hacer plantearnos cosas. Oiga, si el gasto público puede generar un crecimiento y puede generar empleo, oiga, pues vamos a aumentarlo más. ¿Déficit del 5? No, vamos a tener un déficit del 25. Evidentemente esto no se puede hacer. Insisten con esta idea, insisto, gasto público, déficit y deuda, destrucción de actividad y empleo privado y toda la actividad económica y el empleo. Antaño, después de la pandemia, hubo un momento en el que el sector exterior tiró, pero ahora mismo prácticamente toda la actividad económica y el empleo descansan sobre este artificio del gasto público, el déficit y la deuda. Y luego encima, buena parte de los empleos que se crean, si huimos de los términos netos y vamos a los absolutos, son empleos que se crean porque hay personas que tienen varios trabajos, porque además ese subempleo, lejos de acabar, pues está aumentando. Y esto al final tiene como consecuencia, entre otras cosas, pues que la caja de la Seguridad Social esté como esté, que haya un endeudamiento creciente de la Seguridad Social y por lo tanto que esa revalorización de las pensiones que saca adelante hoy el gobierno o que desbloquea, vamos a decir, de forma más rigurosa, pues realmente se va a pagar ¿cómo? Pues con más deuda pública, porque las cotizaciones sociales no llegan a pesar de que tenemos las cotizaciones sociales más altas de Europa en términos proporcionales. Es una barbaridad, es monstruoso. Encima, este año se ha apretado más a los autónomos, exigiéndoles, esto tiene cierto sentido, ¿no? Exigiéndoles que coticen en función de los ingresos y que no puedan escoger la base mínima. Hombre, pues esto estaría bien si luego al autónomo se le diera un tratamiento, pues precisamente el que tendría que tener, ¿no? Como autoempleo y por lo tanto, pues que tuviera una serie de facilidades que tienen las empresas y que los autónomos no disfrutan y que en otros países sí se tienen, no hace falta irse muy lejos. En el caso de Estados Unidos es evidente, ¿no? Un Estados Unidos que además sigue siendo el centro, sigue siendo evidentemente el centro con todo lo que ha pasado en relación a esa inteligencia artificial y lo que algunos ya empiezan a plantear como el nuevo orden mundial de la inteligencia artificial. La verdad es que después de todo lo que ocurrió ayer con esa irrupción de la China DeepSeek, había mucha gente, sobre todo gente que todavía no termina de comprender cómo funciona el mundo, diciendo que los chinos están mintiendo, que los chinos no han realizado ningún avance en inteligencia artificial. He estado leyendo barbaridades de todo tipo en las últimas horas, planteando que los chinos solo copian a Occidente. Bueno, hace 20 años a lo mejor, pero es que estáis muy desactualizados, muchachos. Hay que ponerse las pilas. Lean ustedes un poco, pero que no hace falta leer a ningún autor oriental. Hay un libro de un señor que se llama Kai-Fu Lee, que he citado yo en alguna ocasión, que además he vuelto sobre él esta misma mañana, que este es bestseller del New York Times.
Es decir, un tipo completamente del sistema, empresario, escritor estadounidense, taiwanés, nacido en Taiwán, uno de los mayores expertos mundiales de inteligencia artificial, y que en el año 2020 escribió un libro que se llama Superpotencias de la inteligencia artificial, China, Silicon Valley y el nuevo orden mundial, donde plantea una serie de ideas que estamos viendo hoy y que estamos viendo cómo se van plasmando y cómo se van realizando. Aprendizaje automático, aprendizaje profundo, que ha experimentado altibajos a lo largo de las décadas, porque al final la inteligencia artificial siempre ha estado ahí, lo que pasa es que no la hemos denominado como tal. Efectivamente. ¿Y ahora qué tenemos? Pues ahora tenemos sobre todo acceso a grandes cantidades de datos, potencia de cálculo. Hubo un momento en el año 2016, lo cuenta Kai Fu Lee muy bien, el denominado momento Sputnik, en referencia, ¿no?, a la carrera espacial en su momento, ya en los años 70, 80 del pasado siglo. El momento Sputnik se produce en este caso en 2016, muchos años después del avance en Occidente, pero es ahí cuando China empieza a presentar credenciales. En la última década el crecimiento chino ha sido exponencial, luchando con un Silicon Valley que tenía dos cosas: atracción de talento, porque evidentemente al final Estados Unidos siempre ha sido un polo de atracción, y la financiación de Wall Street. Claro, China, a cambio de eso, o en contraposición, ha planteado un modelo político, un modelo social, un modelo económico distinto. Kai Fu Lee dice en su libro que la inteligencia artificial necesita 4 elementos fundamentales, que serían datos abundantes. Evidentemente, tanto China como las tecnológicas occidentales los consiguen. Los dos de la misma forma, aunque no se vistan de demócratas, ¿eh? O sea, la sustracción de datos es exactamente la misma. Empresarios hambrientos, también los hay en los dos sitios. A lo mejor con diferentes objetivos o con diferentes espíritus vitales, pero los hay. Científicos de inteligencia artificial, como decíamos ayer, sobre todo a nivel educativo se ha potenciado esto mucho más en China que en Estados Unidos. Y luego un entorno político favorable a la inteligencia artificial, que ahora Trump pues parece que quiere potenciar y que sobre todo China ha potenciado. Yo añadiría un quinto, que es fundamental para entender lo que está pasando: energía barata. Energía barata que ahora tiene Estados Unidos y que hace unos años no tenía. Entonces, mientras Silicon Valley se ha destacado sobre todo en su camino por enfocarse en la investigación, en la innovación abierta, China ha adoptado una estrategia más pragmática, enfocada en la aplicación rápida y masiva, sobre todo en muchos sectores de la economía. Y como consecuencia, ellos hacen menos ruido, pero cuando presentan un producto disruptivo, que es lo que ha pasado, ¿no?, con esta empresa DeepSeek. Todos aquellos que estaban pensando, que planteaban que todo esto es un bluff y que los chinos nos están engañando, se han quedado cuadros cuando ha salido Donald Trump en las últimas horas a decir que efectivamente este éxito de la aplicación de inteligencia artificial de esta empresa, de DeepSeek, dice que es una llamada de atención para las empresas tecnológicas estadounidenses, que crea una competencia que al final esto va a ser bueno para el planeta, también hay que decirlo. Es decir, esto va a reducir costes a niveles globales. Otra cosa es que luego sea utilizado para implantar inteligencia artificial en procesos que restrinjan los derechos y las libertades. Pero como siempre decimos, el problema no está en la pistola, sino en quién la empuña y para lo que la empuña. Hay un modelo que ha destacado Trump, ese modelo de bajo coste, que es el que ayer provoca ese terremoto en el sector tecnológico, y él plantea que es un avance positivo, y lleva razón. Decía él, en lugar de gastar miles de millones y miles de millones, gastarás menos y con suerte encontrarás la misma solución. Claro, la cuestión es, ¿y por qué había que gastarse miles de millones y miles de millones ayer y hoy ya no? Es decir, ¿quién nos estaba engañando? ¿Nos estaba engañando Wall Street, que ha utilizado buena parte del dinero creado de la nada de la Reserva Federal para potenciar una serie de sectores y sobre todo minar o cebar, mejor dicho, unas expectativas basadas en unas inversiones que a lo mejor no eran tan necesarias? El propio directivo de Sam Altman de OpenAI, los creadores de ChatGPT, en teoría los más afectados por todo esto, ha publicado un mensaje en redes sociales diciendo que se quita el sombrero ante los chinos, que su diseño aplica y ha realizado sobre todo un producto que es un modelo impresionante, estoy citando textualmente. Ha dicho que esto le obliga a OpenAI a ir más lejos en sus trabajos, que es estimulante tener un nuevo competidor. Y hay que decir que es que este modelo de DeepSeek, el denominado modelo R1, que ha tenido ya en las últimas horas más anuncios al respecto, pues es muy bueno para resolver problemas y tiene un rendimiento similar al modelo de razonamiento O1, que sería el de OpenAI, pero claro, un precio muy inferior, un 95% inferior, ¿no? Claro, al final esto hace que desaparezcan barreras de entrada a este sector,
lo cual en términos de precios es positivo, también en términos de oportunidades para desarrollar determinados negocios. Pero claro, también esto va a acelerar algunos procesos sociales que conlleva la inteligencia artificial y que pues, vamos a tener que estar atentos y que llevamos en el gran reseteo en cesavidal.tv hablando mucho de ellos y que hablaremos seguramente también en las próximas semanas. Nvidia en estos momentos ha abierto la cotización cayendo. Ayer se desplomó un 17% en Wall Street, se dice pronto. Nvidia... Se dice pronto, sí, se dice pronto. Tela, porque el otro día escuchaba a Daniel Lacalle que hacía un análisis sobre de las 10 últimas mayores correcciones que ha habido en bolsa en Estados Unidos, 8 son de Nvidia. Es decir, para que veamos el nivel de volatilidad, igual que sube mucho, sube muchísimo, también puede caer. La capitalización cayó en 600.000 millones de dólares. Es decir, las personas sacaron o vendieron acciones por valor de 600.000 millones de dólares, que es la mayor caída diaria de valor de una empresa cotizada en toda la historia. Y cuando algunos ayer hablábamos de lunes negro, no estábamos exagerando. Otra cosa es que no haya sido generalizado, afortunadamente, ¿no? También sabemos, don César, que hay gente esperando para pegarle fuego a todo, ¿no? Y que venga aquí el segundo advenimiento y el fin del mundo y el hundimiento de la economía occidental. Sí, no va a pasar. Lo siento mucho por los agoreros, no va a pasar. Claro, si sumamos el dinero que ha huido de otras empresas del sector en ese lunes negro, la cantidad suma 1,4 billones. Es equivalente a todo el Producto Interior Bruto español. ¿Esto implica que este dinero se haya volatilizado? No. Esto implica que hay gente que ha vendido y otros que han aprovechado las caídas para comprar. Que son los mismos que han cebado toda esta burbuja hasta el momento. Con lo cual, vemos una vez más que a río revuelto ganancia de pescadores. ¿Han utilizado los grandes bancos de inversión de Estados Unidos esta crisis para tomar más posiciones en inteligencia artificial norteamericana aprovechando las caídas? Es evidente. Es evidente. ¿Han sido ellos quienes han forzado ese proceso? No lo sabemos. He escuchado analistas que están un poco en ese sentido. Alberto Iturralde es uno de los que está más en esta línea. Pero bueno, es verdad que ellos, pues las tendencias del mercado no es que las anticipen, sino que ellos mismos son quienes las diseñan y entonces pues tienen cierto tiempo para posicionarse antes de que se produzcan las caídas, ¿no? Veremos cómo va evolucionando esta semana, pero yo sigo diciendo que aunque pueda parecer un cisne negro, en realidad esto es más blanco de lo que parece. Lo que pasa es que hay un problema de nuestro tiempo, de nuestra sociedad, muy extendido, forzado y provocado por determinadas instituciones que se deriva de no querer ver lo que tenemos delante de nuestras narices. Pues claro que los chinos son potentes en inteligencia artificial. Claro que la industria tecnológica de Estados Unidos ha crecido al valor de unas valoraciones bursátiles basadas en unas expectativas completamente infladas, que además han ayudado de esa expansión monetaria sin precedentes durante la etapa del COVID. Y esto ha inflado una burbuja de la cual pues llevamos mucho tiempo hablando, don César, en este programa, diciendo, oiga, la burbuja existe. Pero es que no hace falta irse muy lejos. ¿Usted no se acuerda antes del 11S el estallido de la burbuja de las .com? Sí, claro que me acuerdo pues perfectamente. Es que fue exactamente lo mismo. Sí. Es una bolsa de valores, sobre todo en Occidente, que crecen al calor de esa laxitud monetaria y sobre todo las perspectivas de un Internet que evidentemente ha cambiado nuestra vida, pero no en el sentido que creían algunos. Y hay empresas que han desaparecido. Me preguntaban esta mañana en Negocios Televisión. Dice, Lorenzo, ¿tú crees que van a desaparecer empresas? No tengo ninguna duda. Va a haber empresas que pasarán de 100 a 0, desaparecerán. Y otras que no conocemos, dentro de unos años, pues nos ofrecerán servicios más o menos libres que van a hacer que sean indispensables en nuestras vidas. Es que eso es la tecnología. Eso es la nueva economía. En este sector, luego hay otro elemento importante, que es que además no se edifica sobre hechos, sino sobre expectativas. Entonces, claro, lo único que necesitas es gente tocando las palmas al lado. Diciendo muy bien Sam, muy bien Bill, muy bien Tim, para que las 7 magníficas, que es como se conoce, ¿verdad?, a las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, sí, pues vuelen, bailen, como en la película, ¿no? Y estas empresas, cuando además hay modificaciones en las políticas monetarias, en los tipos de interés, sufren cuando suben los tipos de interés porque están fundamentalmente endeudadas y porque el rendimiento que ofrecen no es por lo que tienen hoy,
sino por lo que van a tener mañana. Es decir, OpenAI, la empresa de Sam Altman, no es rentable en nuestros días. No gana dinero. Dicen, no, pero es que va a ganar muchísimo en el futuro. Ya, pero ahora no gana. Entonces, si unes esto a que la Reserva Federal se empieza a poner remolona y con Trump ya no quiere bajar los tipos de interés, al menos tanto, y que pueda haber restricciones en el coste del endeudamiento, pues tienes otro factor también, ¿no? Entonces, al final, son muchos elementos que van participando. Esto es relevante, aunque no ha sido el factor que dispara o que provoca esta especie de terremoto. Lo que lo provoca es la posibilidad de que todo el paradigma sobre el que nos han dicho que se va a construir esa tecnología de la inteligencia artificial, esa cuarta revolución industrial, que no solo la llama así el Foro Económico Mundial, sino también Donald Trump, puede ser erróneo. O al menos tener una serie de agujeros que pongan en duda una serie de creencias que han ayudado a impulsar las cotizaciones, sobre todo de las firmas estadounidenses del sector, que es lo que pasó en el caso de Internet. No es que se equivocaran aquellos que dijeran que Internet iba a cambiar el mundo, claro que lo ha cambiado. Pero las apuestas, en ese sentido, en medidas concretas, no, pues algunas fracasaron estrepitosamente. Estoy pensando en el caso de Terra, de España, pero ha habido otras muchas compañías, también en Estados Unidos. Entonces, si tú logras hacer lo mismo que otro, con un coste inferior en un 95%, ya de entrada, muchacho, o tú estabas inflando tus gastos, o yo soy muy bueno. Sí. Bueno, las dos cosas no son incompatibles. O sea, puede que usted Hay un estuviera grado de las dos cosas, ¿no? Sí, inflando los gastos de una manera bochornosa y además yo soy muy bueno. Efectivamente. La solución al final está a medio camino de todo eso, ¿no? Claro, muchos esperaban, bueno, que salga Trump y que diga que esto del 95% es una exageración, o que salga el propio Sam Altman, el más afectado, porque al final es competencia directa, y que dijera, bueno, yo quiero ver los números, vamos a ver si realmente es una rebaja de costes tan importante, pero ellos la dan por hecha, y la dan por hecha, entre otras cosas, porque esto es código abierto. Y han tenido 3 días para analizar perfectamente lo que es DeepSeek, que es esta aplicación. Yo me la he instalado y la verdad es que las búsquedas que he realizado, los resultados que me han dado son peores que los de ChatGPT, pero sí he estado hablando con algunos especialistas que, sobre todo en determinados modelos matemáticos, planteaban que pueda ser incluso superior, ¿no? Claro, nos falta quien dice, no, esto es una estrategia para que todo el mundo se instale la aplicación de los chinos y entonces nos van a espiar los chinos con el móvil. Y bueno, pues ya me están espiando los americanos, pues que me espíen también los chinos, ¿no? ¿O cómo lo hacemos, no? Exactamente, sí. Pues claro, en el momento en el que el teléfono se desbloquea, cuando mira mi cara, a partir de ese momento, señores, pues realmente hay determinadas batallas que están ya perdidas, ¿no? Y luego hay un componente muy importante que ayer no mencioné y que dándole vueltas después, porque hicimos un programa muy largo, no nos dio tiempo, pero digo, esto lo tengo que decir hoy. El tema de la energía. Nos habían dicho que la inteligencia artificial necesitaba mucha pasta, mucho dinero, que necesitaba muchos recursos regulatorios también, y también una gran cantidad de energía. De hecho, la Casa Blanca justifica el estado de emergencia energética que ha declarado Donald Trump en esto, ¿verdad? En el desarrollo de la inteligencia artificial. Precisamente para impulsar esa infraestructura con los centros de datos, con las centrales de generación eléctrica que lleva aparejadas. Claro, si no hace falta toda esa infraestructura para conseguir el mismo resultado, ¿qué va a pasar con esos proyectos de incremento de generación eléctrica? ¿Ya no van a ser tan necesarios? Porque en el momento en el que el mercado, y entiéndanme, pongamos 30.000 comillas, ¿no? Lo del mercado, en el momento en el que los agentes implicados en todo este proceso se den cuenta de que pueden no ser rentables determinadas inversiones, no las van a realizar. Y podremos ver cómo la Casa Blanca se empantana utilizando dinero público en una serie de proyectos y de procesos que a lo mejor los chinos hacen muchísimo más barato. Eso era lo que estaba diciendo Trump esta madrugada española, ayer por la tarde en Estados Unidos. Esto es muy, muy, muy relevante. Y luego el hecho de cómo lo ha planteado China, ¿no? Eso ya lo comentamos ayer, y cómo pues utiliza esa semana clave después de Davos y después de la presentación de Stargate de Trump, ¿no? Y luego también hay un elemento, ya para un poco ir cerrando esta cuestión, porque esto engloba muchas cosas. Yo entiendo que a lo mejor el que no le guste mucho, no entienda muy bien la cuestión tecnológica, le puede parecer una cuestión accesoria. No. Esto es un ejemplo claro de cómo se producen las batallas geopolíticas mundiales. Si tú no tienes que usar chips de última generación,
¿por qué no estás utilizando chips de última generación? Porque nos decían, oiga, todos estamos en la batalla por conseguir los chips de alta calidad. Porque cuando tú impones sanciones y no permites a determinadas empresas conseguir esa materia prima, entonces estos se ponen a trabajar para superar la barrera haciendo más con menos. Y eso es lo que han hecho los chinos. Eso es lo que han hecho. Hacer de la necesidad virtud. ¿Esto implica que China gane a Estados Unidos en inteligencia artificial? No. O sea, esta afirmación planteada así, no. ¿Estados Unidos gana a China? Tampoco. No necesariamente. Pero desde luego, todo esto supone un baño de realidad en una pugna tecnológica de la que va a depender en buena medida esa batalla por la hegemonía que mantienen los dos países y que, como esta cuarta revolución industrial, no ha hecho nada más que comenzar. No, Vamos a ver. Esto está en el inicio, Claro. pero vamos, realmente en el inicio. ¿Qué pasa cuando se está al inicio de algo? Pues que hay prueba y error, que se ponen todos los huevos en una cesta y al final esa cesta pues no sale adelante. Como se necesita apoyo político, no puedes realmente andarte con historias de ver a ver qué producto es el más adecuado y malgastas ingentes cantidades de recursos. Esto pasa siempre en los albores de cualquier cambio. Y vamos a vivir cambios exponenciales. Ayer yo tengo una hija de 10 años y estábamos hablando de este tema y yo le estaba intentando plantear o intentar explicar lo que estaba pasando y yo decía, pero si es que tú dentro de 20 años vas a vivir en un mundo a nivel tecnológico que no va a tener nada que ver con el actual. Es un salto generacional incluso mayor que el que hemos vivido nosotros. Bueno, el mundo que hemos vivido, por ejemplo, la gente de mi edad, en relación con mis padres ya era muy grande. Pero de nosotros a nuestros hijos, bueno, ya es un mundo totalmente distinto. Yo hay cuestiones que veo que maneja, no voy a decir solo mi hija, don Isaac, usted, etcétera, que bueno, me pillan a trasmano, ¿eh? Me tienen que traducir lo que están hablando, porque si no, no me entero. Bueno, pues esto no es nada comparado con la que se viene encima. Y por cierto, pero es que esto es obligado decirlo, de todas las grandes revoluciones de carácter técnico, España se ha descolgado desde el siglo XVI. Es decir, España en el siglo XVI se queda en el lado de la contrarreforma, pues la revolución científica del XVI ni la huele. El gran avance científico del XVII ni lo olfatea. La revolución industrial del XVIII la vive a finales del siglo XX. Bueno, y en estos momentos está en una situación que, salvo comprar los cachivaches que vayan apareciendo, nada de nada. Así es, que es algo evidente, porque ahora, y es verdad, se habla mucho de Europa, pero si nos vamos a los diferentes países y en concreto de España, pues es tremendo, ¿no? Había un meme que se ha repetido mucho en las últimas horas, que se veía pues a Estados Unidos y China luchando con sus avances en inteligencia artificial y luego aparecía Europa como mayor innovación de los últimos años, el que el tapón no se caiga de la botella de plástico. Bueno, aquello ya fue algo, o sea, eso del tapón y la botella de plástico y ver a Rajoy además bebiendo de una botella así, es de eso de decir estamos perdidos. A mí me gustaría, y vuelvo a hacer un llamamiento público, a mí me gustaría localizar al tipo responsable de lo de los tapones para ir a su casa a hacer una visita, a tomar un café, por supuesto, y a charlar tranquilamente. Pero me gustaría hacerle una visita, ¿no? Porque, no, es algo verdaderamente para romper a llorar. Eso es de lo que podemos sacar pecho. Y luego, pues esos distintos modelos económicos que, evidentemente, no voy a insistir mucho en ello, hemos hablado muchas veces, pues en el caso de Europa, pues es absolutamente lamentable, ¿no? Yo recomiendo este libro, Superpotencias de la Inteligencia Artificial. Casi entre ayer y hoy me lo he vuelto a leer. Ha aguantado bien el tiempo y sobre todo pues plantea una serie de ideas que hoy ya pues tenemos sobre la mesa, pero nos sitúa y nos ayuda a entender muchas cosas, ¿no? En un momento en el que el que no controle o el que no sepa, no ya aspectos técnicos concretos, sino la influencia y la repercusión que tiene esto, pues no va a saber en qué mundo vive, ¿no? La historia de la inteligencia artificial, en general la historia de las evoluciones tecnológicas, no se trata solo de las máquinas, sino poco a poco también de las decisiones humanas y del impacto en el destino de las sociedades de esa llegada de las máquinas. Entonces,
al final vamos a ser los arquitectos de nuestro futuro junto con la inteligencia artificial. Y aquí la clave está en quienes tomen las decisiones y si benefician una serie de intereses que además, en el caso de los tecnócratas, en el caso de los tecnólogos, en muchos casos son soluciones deshumanizadoras. A mí es realmente lo que me preocupa, tanto desde un punto de vista social como espiritual, algo que no he escondido en ningún momento y que además creo que hay que comentar, ¿no? Y hay que decir, porque de nuevo esto es muy triste, que de estos grandes procesos científicos de los que España siempre se ha quedado descolgada, y con España se ha quedado descolgada Hispanoamérica también, porque esa es la realidad, en algún caso porque formaba parte de España y en algún otro caso porque formaba parte de una esfera de cosmovisión hispánica, esa es la realidad. En esa situación de la que se va a quedar descolgada, además siempre ese descolgarse de la realidad científica ha estado unido a una prepotencia y una soberbia de carácter ideológico. Es decir, en España no se inventaba nada. Los países más pequeños, más pobres del norte protestante nos adelantaban a una velocidad tremenda. Pero nosotros teníamos las mejores hogueras de la Inquisición, formábamos parte de la única iglesia verdadera, etcétera, etcétera. Entonces, en estos momentos España no está en eso, pero está en la soberbia de la agenda globalista, tanto la izquierda como la derecha. O sea, inventar, innovar, avanzar en ese sentido, nos vamos a quedar más descolgados que descolgados. Pero, eso sí, estamos en la fe verdadera, que en estos casos es la agenda globalista, que igual que en su día la contrarreforma va a terminar de arruinar al país. Esto es muy triste, pero es una cosmovisión que o España la cambia o no hay manera de salir del hoyo por los siglos de los siglos. A lo que es esa investigación científica, es estar a la altura en términos educativos y científicos, eso, por supuesto, no, pero luego eso sí, formamos parte de los más fanáticos del globo en el dogma más absurdo que pueda existir en ese momento. Y luego además insertos en estructuras políticas, sobre todo de carácter supranacional, que hacen que si en algún momento alguien pues pusiera una política medianamente inteligente para desarrollar todas estas áreas que está usted comentando, pues entonces ya vendrían los franceses, ya vendrían los alemanes, ya vendrían los belgas a decir no, España no. Y nos bajamos los pantalones y a otra cosa. Como ha sucedido con nuestros sectores tradicionales, no punteros, el sector primario. Entonces hablábamos del tema del aceite. Bueno, pues precisamente nuestro sector primario, que ahí, bueno, pues teníamos una ventaja competitiva, teníamos una ventaja comparativa. Si nos vamos a los economistas clásicos, ¿qué mayor ventaja comparativa podía tener España desde un punto de vista agrícola? Evidentemente. Y todo esto, esta pugna entre Estados Unidos, China, movimientos geopolíticos, bueno, pues todo esto también afecta y hay un punto de interés importante y que se centra no solo en la política arancelaria nueva de la Casa Blanca, sino también en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de determinados sectores en países como España con el aceite de oliva, ¿no? Que es una cuestión que ayer no pudimos tratar y que es muy relevante. Ahora mismo hay una preocupación evidente en el sector primario porque, claro, se afecta fundamentalmente el tema de los aranceles, va a afectar a productos agrícolas que se exportan a Estados Unidos. Usted me comentaba antes que es imposible encontrar aceite de oliva en determinados supermercados por la zona en la que vive. No, que por la zona, en Amazon. Es decir, Amazon tiene una serie de supermercados que te sirven lo que pides Amazon en horas. Fresh, creo que se llama. Bueno, una es Amazon Fresh, pero también está Whole Foods, que es un supermercado de bastante más nivel y que también actúa a través de Amazon. Bueno, cualquiera de los dos, y Whole Foods es más rápido, te sirve todo lo que tú le pides en casa. En el caso de Whole Foods te lo puede servir en 2 horas. En Amazon Fresh generalmente suele ser al día siguiente, pero en el caso de Whole Foods, en un par de horas, a cualquier hora del día, te está dejando las cosas en casa. O sea, es un funcionamiento extraordinario. Bueno, pues este fin de semana, con todas las medidas de Donald Trump anunciando aranceles, pitos y flautas, el aceite español desapareció totalmente. O sea, yo no sé quién se lo llevó, pero una serie de marcas de aceite de oliva español, pues que en fin, son marcas que están muy bien y desaparecieron.
se agotaron. Yo no sé si es que todos los españoles que hay en este país, que por cierto cada vez hay más, pues decidieron vamos a retirar el aceite de oliva antes de que le pongan aranceles y nos salga más cara la botella de aceite de oliva que oro molido. Incluso los propios vendedores que hayan hecho eso, porque o los propios vendedores, pero desapareció totalmente. Esto es lo que provocan ese tipo de medidas de restricciones económicas. Esto, para el que no venga de toda esa literatura liberal, libertaria y que venga un poco de la izquierda, que lean el libro de Escotado, Los enemigos del comercio, para que vean que viene justo desde otro punto, ¿no? O llega, ¿no? a esa serie de ideas desde otro punto ideológico. Y yo recomiendo que lean ese libro junto con el de Economía Básica de Thomas Sowell, ¿no? Evidentemente, si tú esperas que va a haber restricciones, pues o bien retiras tú el producto y lo vendes luego en un mercado negro o lo vendes posteriormente a más precio, o incluso las propias personas pues lo compran y lo acaparan temiendo que vaya a subir de precio. El tema del aceite de oliva con Estados Unidos, el aceite de oliva español no es ninguna tontería. España es el primer productor y exportador mundial de aceite de oliva. Exporta unas 140.000 toneladas el año pasado, entre los 2 semestres. Tiene una cuota de mercado del 35%, tanto en volumen como en valor un poquito más. Y Estados Unidos es el primer destino de la aceituna española, con un 35% también del total exportado. Entonces, Trump, cuando estuvo por primera vez en la Casa Blanca, puso un arancel del 14% a las importaciones totales, incluido el aceite de oliva español. Ya había un miedo, ahora prácticamente desde noviembre, cuando se veía que Trump pues iba a acceder a la Casa Blanca, pues había cierto nerviosismo. Luego tenemos a los representantes del sector. En este caso hay un señor que se llama Antonio Luque, que es el responsable de la cooperativa de CUP, que es una de las cooperativas más importantes de España, diciendo que sí, que le preocupa mucho lo que haga Trump, pero que lo que le preocupa más es lo que haga el gobierno de España y los responsables de la Comisión Europea o los irresponsables de la Comisión Europea que llevan favoreciendo, entre otras cosas, a terceros países, entre ellos a Marruecos. Pero claro, aquí ya, en cuanto empezamos a escarbar, ya vemos que pues no todos son tan blancos tampoco como dicen, ¿no? Porque este señor, el de Decup, a este le pillaron y le multaron por importar aceite de Túnez y Marruecos y venderlo en Estados Unidos como si fuera español. O sea, como los canallas esos que traían tomates de Marruecos. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Es que hay un sector del empresariado español que, vamos, es absolutamente deleznable, vamos. Te sirves de la ley, tú no puedes comprar en Marruecos para vender aquí, pero sí que puedes comprar en Marruecos para venderlo en Estados Unidos. Lo que no puedes hacer es poner una etiqueta de que es español sin ser español. Hay aceites que se venden como españoles que no lo son, el caso de aceite marroquí, el caso de aceite de Túnez bueno, pues también de Siria, con esa falta de honradez, se lo digo sinceramente, es que no me extrañaría nada que cualquiera de esos empresarios un día se sentara en el banquillo por malutilizar la tarjeta de crédito de una caja de ahorros. O sea, no me extrañaría nada. Por cierto, tengo que decirle que hay una marca de aceite de oliva que me imagino que va, una marca de aceite de oliva americano, que se va a aprovechar del desastre que hay en España, que se llama California Olive Ranch. Y entonces esta gente cultiva aceite de oliva. Se supone que produce aceite de oliva, el Falcon se supone que produce aceite de oliva y que además es extra virgen y 100% California. Bueno, si esto lo compran en Túnez, yo no lo sé, pero bueno, en principio se supone que es 100% California y encima, para terminar, lo de arreglar es además kosher. O sea que esto lo pueden comer judíos y gentiles sin ningún problema. A los gentiles nos da lo mismo que sea kosher, o sea, sabe igual, y a los judíos les garantiza los que efectivamente siguen esta situación, efectivamente, es virgen extra, aceite de oliva. Que decían que en California no quedaban vírgenes y parece ser que por lo menos el aceite sí, ¿no? El aceite sí. Y entonces, pues se da la circunstancia de que es aceite de oliva y lo produce ya lo quisiera yo ver ese aceite, Olive Ranch. Y además, por si hay alguna duda, el dibujito que hay en la portada se ve a un sujeto con un sombrero vaquero, para que quede claro que estos aceituneros de Jaén no son. O sea, esta es la historia. O sea, que hasta el aceite de oliva lo van a perder.
los españoles Los es que se algo van, los que para se van a llorar. ver beneficiados, sobre todo, son los italianos. Porque, claro, aquí llega el componente geopolítico importante. Porque, claro, ahora se dirigen todas las miradas a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, aliada preferente de Trump, entre los líderes de la Unión Europea, evidentemente. Y entonces ahora, claro, está todo el mundo pensando, sobre todo en el sector agrícola. Bueno, en el sector agrícola, el aceite de oliva compite directamente Italia con España. Si la subida de aranceles afectan solo al aceite de oliva español y no al aceite de oliva italiano, pues Italia de repente va a ver cómo ese mercado se le abre para ellos. Alguno dice, bueno, pero puede pasar que solo nos ponga aranceles nosotros y no a toda la Unión Europea. Sí, ya ha pasado. Esto ya ha pasado en el futuro. Entonces, si esto llega a plasmarse de alguna forma, tendríamos repercusiones doblemente negativas. Por un lado, nos perjudica a nosotros y además favorece a nuestro principal competidor. Y además, que esto es lo que a mí me hace pensar que esta posibilidad es más que una posibilidad, es casi un hecho, es que esto permitiría a Trump meter la cuña y romper la ya de por sí frágil unidad en la Unión Europea. Y entonces ya fuerzas a los estados de la Unión Europea a no negociar en conjunto. Claro. Claro, la política comercial es competencia de Bruselas, aunque la gente no lo sepa. Y hay que reconocer, en fin, a mí me duele por la parte que le toca a España, pero yo lo tengo que reconocer, hay que reconocer que los italianos son infinitamente más inteligentes que los españoles a la hora de meterse en estos fregados internacionales. Insisto, lo digo al menos con desde el harto punto de dolor. vista burocrático, ¿no? Sin político, ningún género ¿no? de dudas. Y de hecho, cuando ellos miran a España, y no con sentimiento de superioridad, sino casi de pena, ¿no? Como mirando al primo tonto, ¿no? Y dicen eso de manca fineza, ¿no? Es que a los españoles les falta la delicadeza, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo que he estado en Bruselas, en una historia que organizó el Parlamento Europeo y que el que tenía que iniciar la presentación era un italiano, y entonces el italiano nos estuvo explicando cómo Italia era la cuna de la democracia, que no se lo quiera creer que reviente. Italia fue la cuna del fascismo, pero no de la democracia, nunca lo fue. Pero lo dijo el tío como si fuera verdad, ¿no? Y además con esa elegancia, iba además como un pincel, vamos, Pedro Sánchez parecía un aldeano al lado del italiano tan fino, ¿no? Y suelta esto. Y luego tienes a los españoles. Los italianos, por supuesto, lo del fascismo lo tienen, bueno, eso fue una cosa que pasó por Italia, bueno, puede venir una tormenta, pero ellos han sido siempre democráticos, etcétera. Y luego tienes en España a los imbéciles. El mensaje que lanza. Dedicando ahora todo el año a recordar a Franco, sí. Al medio siglo de la muerte de Franco, que hay que ser imbéciles e idiotas. Pues claro, tú dices, sí, es que no podemos hacer nada, ¿no? O sea, y además estamos hablando encima de Italia, porque si dijeras que estás compitiendo con Alemania, con Francia, incluso con el Reino Unido, bueno, estás jugando en una liga donde hay gente ya de más nivel, aunque no estén en estos momentos para lanzar cohetes. Aquí como dos planos Pero que hasta Italia te pase por delante, bendito. Hay como dos planos de lucha, ¿no? Que sería por un lado Francia y Alemania, ¿no? Con esa relación de matrimonio más bien mal avenido que bien avenido a lo largo de la historia, y que son los muy que mal avenido. articulan o los que articulan esa construcción o deconstrucción de la Unión Europea. Y luego tienes a los socios del sur, que son las dos economías más grandes, Italia y España, que también mantienen esa relación. Pero es que, claro, ahora con la llegada de Trump y ya, bueno, es que ya Meloni se acercó mucho a Elon Musk. Meloni ha visto venir esto desde muy lejos. Yo entiendo que, claro, si estás de presidenta en el G7 y vas ahí a coger a Biden, que se te escapaba porque era como los muñecos estos que les pones pilas. Y luego estás. Ya tenía que Sí, y luego además estás en Aspen y todo esto, claro, ¿no? O sea, estás donde se toman las decisiones, donde se llevan a cabo las conversaciones relevantes. Y entonces dices, bueno, pues ahora yo voy a ser la voz de Europa. Hasta tal punto que Teresa Rivera, la española vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de competencia europea y no sé qué más cosas, se ha aprovechado precisamente una entrevista con el Corriere della Sera para decirle a Meloni que ella no es la voz autorizada para hablar con Trump y Elon Musk. Al realizar
esta declaración Rivera ya está aceptando que Meloni está haciendo este trabajo, porque si no ni lo mencionaría. O sea, claro, es que de eso de decir, oiga, que usted no es la persona para acostarse con mi mujer. Claro, bien, vale, pues ya sabemos que se acuesta con tu mujer. Pero devuélveme el reloj que me dejé en la mesilla de noche ayer, ¿no? Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, da la entrevista en el Corriere della Sera, además, ha quedado, pues eso, como Rufete en Lorca, que diría usted. Dice ella, la voz y los intereses de la Unión Europea no se expresan por alguien, aunque sea respetado y probablemente esté más cerca en términos políticos a Trump que otros líderes, porque los procedimientos también cuentan para la legitimidad. Y si no, decía Rivera, corremos peligro de debilitar nuestras capacidades y nuestro sistema. Parece un chiste, ¿no? Parece un chiste, pero no lo es. Claro, todo esto, lo del aceite, las declaraciones de Rivera, se producen en un momento, 4 o 5 días después de que Trump en Davos haya dicho, señores, si no quieren sanciones, me compran los productos y me traen a sus empresas aquí a Estados Unidos. Y justo ahora va a haber una delegación europea que va a viajar a Washington para hablar pues, con los nuevos responsables del Departamento Comercial de la Administración Trump para ver la forma en la que se pueden establecer las relaciones comerciales en el sector energético, en el sector agrícola en este nuevo periodo. Entonces, el agrícola y el energético, del agrícola casi no se habla. Siempre hablamos del gas, del petróleo, pues el agrícola y el energético van a ser los principales capítulos, pero va a haber conversaciones en torno a fabricación de aviones, industria automovilística, aluminio y acero. Es decir, todo lo que se ha hecho en Europa para ir descarbonizando los procesos industriales provoca que ahora se le pueda servir en bandeja a Estados Unidos una serie de industrias que no son competitivas y que nunca lo serán con esas propias normativas europeas. Y hacemos la pregunta que hacemos siempre, ¿para quién están trabajando los líderes europeos? ¿Para quién estaban trabajando? ¿Para quién están trabajando en estos momentos? ¿Para favorecer este proceso? El otro día hablando en el evento que estuve con Fernando Díaz Villanueva me decía, hombre, no puedes descartar la estulticia y tal. Digo, bueno, si la estulticia es generalizada, o sea, si no hay ningún tipo de dolo ni de voluntad, es casi peor. Sí. Es casi peor. Porque entonces, ¿qué mecanismos tenemos nosotros para garantizar que al menos uno de los 10 o 12 que surjan líderes se va a enterar de algo, ¿no? Como decía mi padre en una de las obras, en Los Gasoductos, decía, bueno, pero ese proyecto que nos han presentado ustedes, no, ¿cómo lo vamos a hacer? No lo podemos hacer. Y dice, bueno, no se preocupen, nosotros vamos a casa que mañana vendrá alguno que sospeche algo y ya se encargará él de sacarlo adelante. ¿Pelea en el barro Rivera contra Meloni? Bueno, yo si hay pelea en el barro ya sabe con quién voy. Es que me va a comparar usted a Teresa Rivera con Giorgia Meloni también, ¿no? Sí. Bien. Sí. No voy a entrar ahí porque ya nos llevaría por otro sitio. Hablando de tema agrícola, me ha preguntado mucha gente también. Lorenzo, ¿es verdad lo que ha salido en el BOE de los gusanos de la harina, que nos tenemos que comer los gusanos de la harina? ¿Es verdad lo que ha salido en el BOE? No es verdad que nos los tengamos que comer, lo que va a ser difícil es que no nos lo comamos, que es distinto. Publicado, Boletín Oficial del Estado, 21 de enero del año 2025, 7 páginas. Reglamento de ejecución europea, porque lo manda Europa, ¿verdad? De la Comisión Europea del 20 de enero, por el que se autoriza la comercialización, la venta de polvo tratado con radiación ultravioleta de larvas enteras del gusano de la harina Tenebrio molitor. El nombre ya asusta, a mí ya me asusta el Tenebrio molitor. Como nuevo alimento, y para ello se modifica el reglamento de la ejecución. Nuevo alimento proteínico. El solicitante es una empresa que se llama NutriEarth y presentó a la Comisión una solicitud de autorización para vender en la Unión Europea este polvo como nuevo alimento, obtenido a partir de larvas enteras de gusano que se utilizará, abro comillas, en panes y panecillos, ay por Dios, bizcochos y pasteles, productos a base de pastas, productos transformados a base de patata, queso y productos derivados y compotas de frutas u hortalizas destinados a la población general. Es que es asqueroso, o sea, es repugnante
Es verdaderamente, pero vamos, repugnante. Esto hay que avisárselo a don Roberto Centeno, Sí. que es de Salamanca, y para recordar sus años de mocedad va a menudo, a ver si va a pedir un panecillo y cuando lo esté mojando en la salsa se está poniendo morado de saltamontes, ¿no? O sea, Dice don que es- César lo de Salamanca, que no lo he comentado, porque es que en Salamanca se va a construir una de las mayores granjas claro, para la claro. cría de este tipo de gusanos de la harina. Una larva que nos destacaban algunos medios de comunicación, evidentemente pagados, que ha demostrado ser muy útil en el segmento de la alimentación, en el segmento, porque por lo visto tiene muchas proteínas. El bocadillo, yo siempre seré de bocadillo de sardinas con tomate, yo sé que don César en esto me respalda. Yo le apoyo. Yo era más de sardinas en aceite, pero le respaldo y lo comenté, me acuerdo alguna vez con algún médico en Sí, España y se quedó asombrado y me dijo, qué buena idea. Yo dije, a ver si le he descubierto a este el bocadillo de sardinas, ¿no? yo lo O sea, tomo con tomatito natural, un poquito de aceite de oliva y todo eso puede junto. estar glorioso, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora la etiqueta de alimento seguro se la dan a los gusanos. Madre. Entonces, cuando decíamos nosotros, hace ya muchos meses, aquello de comerás hierba y serás feliz, comerás gusanos y serás feliz, Sí. decían, ¡hala! ¿Cómo exageráis? Y sacábamos aquellos informes de la Fundación Rockefeller que se titulaban Reset the Table, reseteando, reiniciando la mesa, donde nos decían, no, el objetivo es que la gente coma como si fueran astronautas. O sea, se trata de intentar conseguir la mayor eficiencia, consumo de proteínas, etcétera, etcétera. No estamos hablando que haya países con grandes hambrunas donde se vayan a aprovechar estas tecnologías, vamos a llamarlo así, alimentarias, o esta redefinición de lo que son los alimentos para crear determinados productos y poder conseguir que haya sitios en el mundo donde la gente no se muera de hambre. No. Estamos diciendo que en países donde se tira comida todos los años, donde nos sobra la comida, es duro decir esto, pero es así, vamos a introducir esto. La empresa que ha solicitado a la Comisión Europea el permiso es una empresa francesa. NutriEarth es una empresa francesa. Pero vamos, que hay otras muchas empresas que se dedican a ello. Hay una empresa de Bill Gates que se llama Beyond Meat, más allá de la carne. Estos son los de la carne artificial, etcétera, etcétera. Aquí la gran cuestión es, y yo lo mencioné en alguna ocasión, ¿es lícito que un señor haga un pan en base a gusanos de la harina? Hombre, si me esconde que lo ha hecho con gusanos de la harina, no es lícito. Ahora, si lo quiere vender, lo puede vender. Pero claro, siempre y cuando lo ponga en la etiqueta. Pero claro, aquí también hay un componente ético que no podemos olvidar y que los libertarios en general, los economicistas, olvidan. Si yo tengo a gente que no puede llegar a fin de mes, si yo tengo a gente con unos salarios míseros, yo tengo a gente comiendo en muchos casos comida basura porque es lo más barato que hay, ¿vamos a ver a gente comiendo pan de gusanos porque no pueden pagarse otra cosa? Esta es la idea. Cuando uno lee los informes del Foro Económico Mundial, que llevan mucho tiempo en esta historia, de determinadas empresas que se dedican a ello, dicen, vamos a solucionar el problema del hambre. Bueno, eso nos dijisteis también con Monsanto y las semillas genéticamente modificadas. Y al final Monsanto se fusionó con Bayer para crear una de las empresas más peligrosas del planeta. Y, desde luego, el problema del hambre, yo no quiero ir de agua a fiestas, pero no me da la sensación de que Monsanto lo haya solucionado. Además, porque no se quiere solucionar, es que no se quiere solucionar. No, es que además, incluso yo diría que Monsanto ha puesto las semillas para reducir a la hambruna a naciones enteras en su vida. Sí. Si llega el caso, claro. Sí. Bueno, que se lo digan a los agricultores, sobre todo en Estados Unidos, que tenían, pues cultivos tradicionales y al lado tenían una serie de hectáreas con cultivos genéticamente modificados y lo que hacían era contaminar sus propios cultivos de tal manera que sus frutos dejaban de dar fruto, dejaban de dar semilla y tenían que ir a Monsanto a comprarle semillas para la siguiente cosecha, ¿no? Porque al final el problema de esas semillas es que eran semillas patentadas y de un solo uso. Es que fíjese lo diabólico que es esto. El señor nos dio las semillas para que una y otra vez pudiéramos ir, ¿verdad?, cultivándolas. De hecho, el desarrollo agrícola es el principio de la civilización porque se empieza a tener excedente y a partir de ahí se pueden crear bienes de capital y luego posteriormente viene el proceso industrial. Todo esto tiene una explicación a lo largo de milenios. Pues ahora no, ahora vamos a hacer los gusanos. El tema de Salamanca, que habrá alguno que dirá, pero bueno, si en Salamanca hay unos embutidos estupendos, sí. Pues ahora también gusanos de la harina,
una de las mayores fábricas del mundo a través de una empresa que se llama Tebrio, empresa de biotecnología en Salamanca, que ya puso en marcha hace unos años una granja de gusanos para consumo animal. En 2023 han anunciado, hace un par de años, que iban a llevar a cabo, están en ello, la mayor granja de gusanos del mundo. Estamos hablando de 80.000 metros cuadrados. Yo que tenía mis gusanos de seda en una caja de cartón, digo, 80.000 metros cuadrados. Yo también. Además, ¿le da usted en mi hojas época, de morera? Hojas de morera. Exactamente, sí. No había quien consiguiera en casa que me compraran hojas de morera y entonces les daba de lechuga, exactamente. Y algunos aguantaban la dieta de la lechuga y otros reventaban, obviamente. ¿Y pollitos ha tenido usted con un foco en la cocina? Sí, también, sin ¿verdad? foco, pero he tenido pollitos. Es más, recuerdo que el último pollito que tuvimos fue un pollito del que se ocupó mi hermano. Sí. Y el animalito entró en tal estado de pánico que cada vez que oía la voz de mi hermano corría como desesperado a refugiarse detrás de la cocina. Le tenía mucho miedo porque mi hermano lo cogía de manera muy cariñosa, pero claro, lo levantaba por el aire y todo esto, y el animal debía de pasar un pánico espantoso, como si a nosotros nos agarra King Kong y nos levanta por el aire. Bien, déjenme acabar la historia del pollo porque tiene su aquel. Entonces, bueno, el pollo era presa del pánico y como en casa compasivamente pensaban que no era cuestión de que el pobre pollo se muriera de un infarto, se lo pasaron a un tío de mi madre que tenía un jardincillo para que ahí el pollo se recuperara de lo que había sufrido con mi hermano. Y un día fuimos a visitar a este tío de mi madre y apenas pasamos la puerta del jardín y el pollo oyó la voz de mi hermano, echó a correr, saltó la tapia y pasó al chalet que había detrás. O sea, se ve que el trauma que tenía aquel animalillo debió de ser algo, pero verdaderamente espantoso. Pero sí, estas cosas que tienen que sonar al Jurásico, a los niños de ahora, algunos las hemos llegado a vivir. Yo más que usted, por razón de edad. Pero fíjese, se lo he dicho yo porque yo lo tenía, yo lo hacía. Estábamos hablando al principio del programa de la inteligencia artificial y de cómo estaba cambiando el mundo, y don César y yo pues teníamos nuestra cajita con nuestros gusanos de seda. Yo tenía pollitos con un foco. Al final los pobrecillos pues morían todos porque evidentemente no había manera. Y ahora pues lo que tenemos es un mundo completamente distinto, ¿no? Fíjense en el tema de la megaplanta de Salamanca. La producción anual prevista son 100.000 toneladas anuales. Estamos hablando de productos derivados de insectos. 100.000 toneladas anuales. ¿Qué pasa? Que en Salamanca, la empresa Tebrio dicen que sus productos no son para humanos, que van a ser para otros sectores. Y entonces dice, bueno, pero ¿no están solicitando ahora muchas empresas utilizarlos en humanos? Dicen, nuestros productos se van a enfocar en alimentación animal, elaborando piensos para la ganadería, nutrición vegetal con productos para la producción ecológica y otros productos para industrias de la cosmética y el textil. En el caso de la cosmética, pues mire, yo prefiero 1000 veces que utilicen gusanos a que utilicen células de niños abortados, como hacen en estos momentos. Pues yo lo celebro, ojalá en esto cambiara. ¿Pero qué le vamos a dar a los cerdos? ¿Le vamos a dar pienso de gusanos? ¿Es que jamón serrano no va a salir? Ya le estábamos dando los cereales ucranianos, que venían casi de Chernobyl, decía alguno, medio en broma, medio en serio. Y dicen, no, es que además esto ayuda a reducir los gases de efecto invernadero, porque la huella de carbono es mínima y el gasto en agua es mínimo. Y además los nutrientes que empleamos no se aprovechan y la producción por metro cuadrado es muy alta. Claro, evidentemente por eso lo hacéis. Por eso lo hacéis. Insisto, etiquetado. Cada día es más difícil saber lo que llevan los productos, pero bueno, yo recomiendo a todo el mundo que con independencia del nivel adquisitivo que tenga y que gaste un poquito de tiempo, no tanto de dinero, que gaste un poquito de tiempo en leer lo que se va a comer, lo que se va a meter en el cuerpo, y que, oiga, si quiere hacerlo, tenemos un oyente que además se dedica a esto y que cada vez que hablo de esto me envía algún correo que otro. Yo creo que en alguna ocasión le he tenido que bloquear porque se ha puesto incluso bastante desagradable. Decía, bueno, yo esto te lo voy a explicar. Digo, no sé, a mí no me hace falta que me expliques nada. O sea, yo voy a seguir comiendo filetes mientras que me dejen, y cuando no me dejen, pues saldré a cazar yo mismo, y es lo que hay, ¿no? Pero el que quiera comerse los gusanos, que se los coma, ¿no? Y con el tema de Ucrania, a mí me gustaría ya casi para acabar, ¿no?
La verdad es que lo que está sucediendo con la alta representante de la Unión Europea. Le han dado un premio a Borrell ahora, ¿verdad? Decía usted en las redes sociales. Sí, se lo ha dado la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, por los servicios prestados. Sí, teniendo en cuenta la posición de Borrell sobre el aborto, sobre el matrimonio homosexual y sobre la eutanasia y otras lindezas. Bursátil también, que también ha protagonizado en algún momento. Pues que una universidad católica lo premie, lo más natural del mundo, ¿no? Bien, su sustituta, Katia Kallas, la sustituta como alta representante, pues ha hecho una serie de declaraciones sobre las próximas sanciones a Rusia. Y de los creadores de Rusia coge los chips de las lavadoras ucranianas para impulsar su industria militar, llega a sus pantallas, sí. Atención, los rusos usan consolas de videojuegos para operar drones contra Kiev. Dirige la película la señora Kallas, con guión anglo y con producción evidentemente norteamericana. Y ahora se plantean sancionar la industria de los videojuegos porque aparentemente, dice ella, aparentemente, fíjese, para emplear esa palabra, si se da cuenta ella de la barbaridad que está diciendo, se usan para operar drones. Esto junto a la viceprimer ministra ucraniana y que tiene el cargo, además de ser viceprimer ministra ucraniana, el cargo de responsable de integración europea. Decíamos ayer que iba a ir caminando hacia ese proceso. Y la ministra sueca de Asuntos Europeos, Suecia, quién os ha visto y quién os ve. Dice ella que se incluye esto a nivel de los 27 de cara al paquete de sanciones, ¿no? Claro, alguno dirá, bueno, la industria de los videojuegos realmente qué tiene que ver en todo esto, ¿no? Ya dijimos hace unas semanas que también se va a sancionar a una empresa china que se dedica a hacer videojuegos bastante populares, algunos de ellos gratuitos, eludiendo una cuestión fundamental, y es que los videojuegos también son un nicho de propaganda importante. Pero no desde el punto de vista ruso, desde el punto de vista chino. Hay una franquicia que se llama Call of Duty y que realmente, bueno, pues gracias sobre todo a la investigación del periodista Lan McLeod, pues conocimos, y sobre todo basados en documentos obtenidos por el periodista Tom Shecker bajo la ley de libertad de información, pudimos conocer muchos detalles sobre la conexión que existe entre los creadores de esta franquicia muy famosa, Call of Duty, de la empresa Activision Blizzard, y el gobierno de Estados Unidos y los servicios de inteligencia, porque se trata de promover los intereses de Estados Unidos en materia de seguridad nacional a través fundamentalmente de la propaganda. Esto es lo que tienes, señora Kallas, esto es lo que tiene usted. ¿Solo puede presentar esto en su paquete de sanciones? Videojuegos, consolas. A ver si voy a estar yo jugando alguna noche al videojuego y me voy a cargar a alguien. ¿En qué? Sin darme cuenta. A ver si voy a estar yo echando la partidita. Es que yo de verdad, lo de esta gente es terrible, porque al final tienes que llegar a la conclusión de que los rusos son semidioses. Es decir, si consiguen, pero van perdiendo, con las piezas de una lavadora y con los videojuegos, pegarle el palizón que le han pegado a los ucranianos durante estos años, esta gente son semidioses, o sea, son como MacGyver, no les puedes dejar un lápiz cerca porque a saber lo que pueden hacer con el lápiz. Hombre, también teniendo en cuenta el vídeo que le envié yo a usted y a don Isaac del examen que para pasar del bachillerato elemental al bachillerato superior tienen que hacer los rusos en matemáticas, pues claro, si efectivamente ese es el nivel de los chavales de 14, 15 años en Rusia en matemáticas, vamos, no tenemos nada que hacer. O sea, es que estamos perdidos. La realidad es que supera la ficción, de verdad. Yo podría estar haciendo todos los días Despegamos contando noticias de este tipo. Me las suelo dejar para el final para desengrasar un poco el programa. Publica el diario The Sun, diario británico. La Armada de Reino Unido ha confundido los ruidos de la ventosidad de una ballena con la supuesta actividad de drones submarinos rusos que se creía que estaban rastreando los submarinos nucleares británicos. Mire, esto ya me parece difícilmente superable. O sea, la ballena soltaba ventosidades después de comer, entiendo que vienen los rusos. Que vienen los rusos. Guerra híbrida. Guerra híbrida. Alguno dirá, bueno, pero a lo mejor es que la ballena era rusa. Y entonces podríamos decir que era guerra híbrida. Esto se produce en una zona que hay entre la isla de Rasay y la península de Applecross, en el noroeste de Escocia. Y entonces, los marines británicos detectan una serie de ondas, hacen un informe diciendo que hay un vehículo submarino no tripulado ruso que había colocado un dispositivo de escuchas en el fondo del mar para realizar el seguimiento acústico de sumergibles. Guerra híbrida para intentar luchar contra los objetivos occidentales. También los metían dentro de la línea de la destrucción de los cables submarinos. Bien, pues un representante de la Armada británica declara al periódico,
abro comillas, hemos estado analizando los sonidos y ahora creemos que se trata en realidad de un mamífero marino, de una ballena. Las aparentes flatulencias de la ballena tienen lugar, como todo el mundo sabe, tras esos incidentes que han afectado a infraestructuras submarinas en el norte de Europa. Esto está sucediendo. Estamos en el mundo al revés. Vamos a ver. Insisto. Esa zona, norte de Escocia, en general el Báltico, todas esas aguas, son ahora mismo las más vigiladas del planeta por la OTAN. China tendrá vigiladas su propio mar, etcétera, etcétera, pero por la OTAN no hay un sitio ahora mismo que esté más vigilado que ese. Pero no ahora. Desde que llegó Biden se potenció mucho la presencia de tropas OTAN. Entonces, si lo único que puedes encontrar para emplear tus herramientas de propaganda, etcétera, etcétera, es intentar justificar una guerra híbrida por los pedos de una ballena, señores, ¿cuál es el riesgo evidente que hay ahí? O sea, ¿qué submarinos rusos hay ahí operando? O sea, estamos regidos por imbéciles y claro, esto... Pero no solo por el que lo dice, por el que se lo cree también. Porque habrá alguno que esté en su casa diciendo no, pero claro, seguro que no era una ballena. Seguro que era un ruso que se había disfrazado de ballena. Un ruso que se había disfrazado de ballena. Sí, se había comido una fabada y dijo, pues venga, vamos a bucear. Exacto. Y los marineros del submarino, pues ese día habían comido judías y claro, reproducían las ventosidades de la ballena y así es como consiguen que el submarino no aparezca. Es algo verdaderamente... El número de los necios es infinito, que dicen que decía Salomón. Bueno, hablaremos mañana de más cosas, hablaremos de esa subida de tipos de interés de Japón, que tiene importantes repercusiones en la lucha de divisas, no tanto en la tecnología como en las divisas. Hablaremos también de la posibilidad de que Trump cree una reserva nacional de criptodivisas, con la mirada puesta evidentemente en Bitcoin. Hablaremos de la Unión Europea en las renovables en África y del nuevo saqueo africano y de cómo se está pagando a ecologistas para atacar al mundo rural en Occidente, y también de una noticia de última hora que mañana quiero comentar con detalle porque es muy importante, la decisión de Trump de imponer sanciones y básicamente aranceles a la principal empresa tecnológica de Taiwán, que tenía muchos planes dentro de Estados Unidos. La empresa TSMC y ahora en Arizona están que no les llega la camisa al cuello. Mañana hablaremos largo y tendido porque esto también tiene muchas implicaciones, sobre todo en el marco de esta guerra por la inteligencia artificial. Entonces, así es, pues nada, nos encontramos mañana. Ya ha hecho usted un adelanto de cosas que vamos a ver mañana. Más todo lo que pase en las próximas 24 horas, ¿no? Más todo lo que pueda pasar en las próximas 24 horas, o sea que la gente, en fin, vaya preparando el cubo de tila por lo que pueda acontecer. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana. Fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.